Una tormenta rugía en los Pirineos aquella noche, con vientos que azotaban nuestra tienda como si quisieran arrancarla de la tierra. Fue entonces, en medio del frío glacial, cuando abracé a Diego por primera vez, sintiendo su calor contra mi pecho y el latido de mi corazón traicionándome. No era solo por el frío, era por él, mi mejor amigo, el que había despertado algo en mí desde nuestros días en la Universidad de Madrid. Aquella noche cambió todo, aunque en ese momento no lo sabía. Pero déjame retroceder y contarte cómo llegamos hasta ahí, cómo una amistad forjada entre apuntes desordenados y risas compartidas se convirtió en algo que aún me cuesta poner en palabras. Conocí a Diego en una clase abarrotada de economía en la Complutense, allá por 2018. Los dos éramos un desastre tomando notas, siempre distraídos por las charlas del profesor sobre mercados que nos aburrían mortalmente. Un día, después de un examen para el que apenas habíamos estudiado, terminamos compartiendo apuntes garabateados y riéndonos de nuestra propia inutilidad. Así empezó todo, una amistad que se fue tejiendo con paciencia, como una cuerda resistente que une a dos personas en un mundo caótico. Diego era el tipo de persona que llenaba cualquier espacio con su energía. Su risa era como el sonido de un río en primavera, clara y contagiosa, y sus ojos oscuros parecían guardar historias que yo quería descubrir. Pero yo, Álvaro, guardaba un secreto que pesaba como una mochila llena de piedras, me había enamorado de él, y nunca se lo dije. Las palabras se me atascaban, como si confesarlas fuera a romper algo irreparable. Así que me conformé con estar a su lado, con nuestras charlas interminables en bares de Malasaña, con nuestras escapadas a tapear croquetas y tomar cañas, y, sobre todo, con nuestras rutas de senderismo. Nos apasionaba caminar por las montañas de España, cargar mochilas, montar tiendas de campaña y sentirnos libres, lejos del ruido de la ciudad. Planeábamos cada viaje como si fuera una aventura épica, aunque a veces solo eran fines de semana en la Sierra de Guadarrama o escapadas cortas a Gredos. Pero aquella vez, en el verano de 2025, quisimos algo más grande. Decidimos ir a los Pirineos, a esas cumbres imponentes que separan España de Francia, con sus valles verdes y picos que parecen tocar el cielo. Diego, fiel a su estilo, insistió en usar un mapa de papel arrugado, diciendo que las apps de GPS eran para los vagos que no sabían orientarse. Esto es conectar con la naturaleza, Álvaro, me dijo con esa sonrisa suya que me hacía querer seguirlo a cualquier parte. Y yo, como siempre, asentí, aunque en el fondo solo quería estar cerca de él. La primera noche en los Pirineos fue perfecta. Montamos el campamento junto a un arroyo que cantaba con el murmullo del agua contra las piedras. Encendimos una fogata, sacamos un chorizo y un trozo de pan de pueblo que compramos en un mercado de Jaca, y nos pusimos a hablar de tonterías. Recordamos aquella vez en la uni cuando Diego, sin querer, derramó su café sobre el profesor en un seminario, y casi nos expulsan a los dos por las risas que no pudimos contener. Su risa, esa risa que resonaba en el valle y me hacía olvidar el cansancio del día, era como un imán. Yo lo miraba, sentado junto al fuego, con el resplandor de las llamas iluminando su rostro, y me decía a mí mismo que esto era suficiente, su amistad, su compañía, estos momentos. Pero en el fondo sabía que mentía. Lo quería todo de él, aunque no me atrevía a admitirlo. Al día siguiente, recogimos el campamento y seguimos subiendo por senderos pedregosos, con las botas crujiendo contra las rocas sueltas. Diego siempre cargaba con más peso en la mochila, como si quisiera demostrar algo, y yo fingía ser menos fuerte de lo que era. A veces tropezaba aposta, solo para sentir su mano sujetándome el brazo, firme, segura. Cuidado, torpe, me decía con esa sonrisa ladeada que me deshacía por dentro. Yo reía, jugaba al amigo despreocupado, pero cada roce suyo era como un relámpago. Ese día, mientras ascendíamos hacia un collado con vistas al valle de Ordesa, el cielo empezó a oscurecerse. Las nubes se arremolinaban, pesadas, y antes de que pudiéramos reaccionar, una tormenta se desató con furia. La lluvia caía como si alguien hubiera abierto el cielo, y el viento soplaba con tanta fuerza que apenas logramos montar la tienda a tiempo. Era una borrasca del norte, según supimos después por la radio de un refugio, algo raro para esa época del año. El frío se colaba por cada rendija de la lona, y pronto estábamos temblando, empapados y agotados. Nos metimos en los sacos de dormir, cada uno en el suyo, separados por ese espacio invisible que siempre había existido entre nosotros. Pero Diego no paraba de tiritar, sus dientes castañeteando en la oscuridad. Joder,
¡Qué frío!, murmuró, y esas palabras fueron como una puerta entreabierta. Mi corazón latía tan fuerte que temí que lo oyera. Abrí mi saco, me deslicé detrás de él y lo rodeé con los brazos, apretándome contra su espalda. Así estaremos más calientes los dos, dije con voz temblorosa, rezando para que no notara el pánico que me consumía. Su olor me envolvió, una mezcla de sudor, tierra húmeda de los Pirineos y esa colonia barata que usaba desde siempre, un aroma que era solo suyo. No dijo nada, no me apartó. Se quedó quieto, y poco a poco, su cuerpo se relajó contra el mío. El silencio nos envolvía, roto solo por el rugido del viento y la lluvia golpeando la tienda. No sé cuánto tiempo pasamos así, pegados el uno al otro. ¿1 hora? ¿2? Mi cabeza era un torbellino. ¿Sabría Diego lo que sentía? ¿Notaría que esto era más que un gesto para combatir el frío? Imaginé 1000 escenas, confesarle la verdad, rozar mis labios contra su cuello, justo donde la piel parecía tan suave bajo la barba de 2 días. Pero el miedo me paralizaba. Perderlo sería como perder una parte de mí mismo. Así que me quedé allí, saboreando ese momento robado, esa cercanía que él me ofrecía sin saber lo que significaba para mí. Entonces, en medio de la noche, Diego se giró un poco, lo justo para que su rostro quedara a centímetros del mío. En la penumbra, apenas veía sus rasgos, pero sus ojos brillaban como luciérnagas en la oscuridad del bosque. Me miró fijamente, demasiado tiempo. «Eres un gran colega, Álvaro», susurró, y sentí como si una grieta se abriera en mi pecho. «Un gran colega». Esas palabras resonaban en mi cabeza mientras la tormenta seguía rugiendo fuera, con truenos que hacían temblar las montañas. Quise gritarle que no, que era mucho más, que cada roce suyo, cada palmada amistosa, me quemaba como el sol de Cádiz en agosto. Pero no dije nada. Asentí con una sonrisa forzada y cerré los ojos, fingiendo dormir. A la mañana siguiente, el sol apareció tímido entre las nubes, bañando los picos nevados con una luz dorada. Recogimos la tienda en silencio, evitando mirarnos demasiado. Algo había cambiado, aunque no sabía qué. Diego bromeaba como siempre, riéndose de mis tropiezos en el sendero, pero había una tensión nueva, un peso que no existía antes. Seguimos caminando, rodeados por abetos y el sonido de un río cercano, pero mi mente no dejaba de girar. ¿Habría sentido Diego algo también? ¿O todo estaba en mi cabeza, en mi maldita esperanza? Mientras avanzábamos, recordé momentos de nuestra amistad que ahora parecían distintos. Las noches en Madrid, después de exámenes, cuando íbamos a tapear por Lavapiés, compartiendo patatas bravas y cañas, soñando con viajar por España, desde los picos de Europa hasta las playas de Tarifa. Diego quería verlo todo, y yo solo quería estar con él, en cualquier lugar. Aquella noche en la tienda lo había cambiado todo. Pensé en parar en un refugio de montaña, tomar un caldo gallego o una tortilla de patatas, algo que nos devolviera a la normalidad. Pero el silencio entre nosotros pesaba más que las mochilas. Diego señalaba de vez en cuando un paisaje, como el pico de Aneto a lo lejos, pero sus palabras sonaban vacías, como si algo se hubiera roto. La ruta continuó, más empinada, y en un descuido real, tropecé y me raspé la rodilla contra una roca. Diego me ayudó a levantarme, su mano fuerte en mi brazo, y por un segundo, nuestras miradas se cruzaron con una intensidad que me desarmó. «¿Estás bien?», preguntó, con preocupación sincera. Asentí, pero dentro de mí, el caos crecía. Esa noche, al acampar junto a un lago rodeado de pinos, el frío volvió, aunque más suave. Cenamos queso manchego y embutidos, sentados junto al fuego, hablando de trivialidades, el sabor del chorizo, la belleza de los Pirineos comparados con la Sierra de Cazorla. Pero las palabras flotaban, superficiales, como hojas en un estanque. Cuando llegó la hora de dormir, un nudo se formó en mi estómago. ¿Cómo lo haríamos esta vez? ¿Actuaríamos como si nada hubiera pasado? Junté valor, jugueteando con una ramita, y dije con fingida despreocupación, «Oye, ¿y si dormimos juntos para no pasar tanto frío?» Diego me miró, arqueando una ceja, como si no entendiera del todo. «Vale, buena idea», dijo al fin, encogiéndose de hombros. Entramos en la tienda, y él se tumbó de espaldas, con los brazos bajo la nuca. Dudé, luego me acosté a su lado, nuestros hombros apenas rozándose.
No era como la noche anterior, ese abrazo desesperado contra el frío. Era forzado, distante, y me dolía el alma. Noté que Diego aún temblaba un poco. «Date la vuelta, te daré calor», murmuré. Obedeció sin decir nada, y lo abracé por detrás, mi cabeza contra su espalda. Cerré los ojos, respirando su olor, y repetí en mi mente, como una oración: «Te quiero, te quiero, te quiero». Al principio, su cuerpo estaba tenso, como si luchara contra algo. Luego se relajó, su respiración volviéndose profunda, regular. Se durmió, y yo me quedé despierto, atrapado entre la culpa y el deseo. Sentía que le robaba algo, esa cercanía que él no sabía cuánto significaba para mí. La vergüenza me quemaba, pero no podía parar. Acerqué mis labios a su cuello, dudando, con el corazón latiendo como un tambor en una romería. Y cedí. Un beso suave, casi imperceptible. Otro más decidido. Y un tercero. «Te quiero, Diego», susurré, tan bajo que apenas me oí. No se movió, no respondió. Dormía, o eso quise creer. Pero una parte de mí temía que fingiera, que hubiera sentido mis labios, oído mis palabras. Ese pensamiento me aterró como una tormenta en alta montaña. Los días siguientes de la ruta fueron un baile extraño. Seguíamos caminando, riendo, hablando, pero había silencios que pesaban como mochilas sobrecargadas. Diego bromeaba sobre mis tropiezos, me pasaba la cantimplora con un guiño, pero sus ojos esquivaban los míos más de lo habitual. Una vez, mientras descansábamos junto a una fuente cristalina, su mano rozó la mía al darme agua. La retiró rápido, como si se hubiera quemado, y yo fingí no notarlo, aunque por dentro me dolía como un corte. ¿Estaba imaginando cosas? ¿Veía señales donde no las había? ¿O había algo real, una chispa que él también sentía pero no se atrevía a nombrar? Al final de la semana, regresamos a Madrid, agotados, con la piel bronceada por el sol montañés y las mochilas llenas de ropa sucia y recuerdos. Diego me propuso ir a su piso a ver una peli, como hacíamos antes. Dudé, con el corazón pesado, pero dije que sí. No podía resistirme a él, a su presencia, a la esperanza de que algún día me viera de otra forma. Esa noche, en su sofá, con una Mau en la mano y una película de acción en la tele, todo parecía volver a la normalidad. Hablamos de tonterías, reímos con las explosiones exageradas de la pantalla, pero esa cuerda invisible entre nosotros seguía vibrando. En un momento, mientras el héroe de la peli volaba un edificio, Diego puso su mano en mi rodilla. No fue una palmada amistosa, sino un gesto quieto, cálido, como si estuviera probando algo. Mi corazón se paró. Lo miré, y él me devolvió la mirada, sus ojos oscuros buscando algo en los míos. «Álvaro», murmuró, y sentí que el mundo se detenía. Pero entonces su móvil sonó, rompiendo el momento como un cristal. Saltó, apartó la mano como si le quemara, y contestó. Era Elena, la chica con la que salía de vez en cuando, nada serio, o eso decía. Se levantó, fue a otra habitación a hablar, y me quedé solo en el sofá, con el corazón hecho pedazos, preguntándome qué había pasado. Los días siguientes intenté convencerme de que podía seguir siendo solo su amigo, como antes, sin esperar más. Pero cada vez que nos veíamos, esa tensión volvía, más fuerte, más pesada. Diego estaba raro, más nervioso, más distante. Hablaba de Elena a veces, pero sin entusiasmo, como si recitara un guión que no le gustaba. Una noche, en un bar de Chueca, después de unas cañas de más, no pude más. «Diego, ¿qué te pasa? ¿Estás extraño desde la ruta? ¿Hay algo que no me cuentas?» Me miró un buen rato, y vi algo en sus ojos: miedo, confusión. Suspiró y dijo: «Elena quiere que seamos algo serio. Que estemos juntos de verdad». Mi corazón se apretó como si lo estrujaran. «¿Y tú qué quieres?», pregunté, con la voz temblando. Se encogió de hombros, perdido. «No lo sé, Álvaro. Es buena tía, pero no lo tengo claro». Nos despedimos esa noche sin resolver nada, y volví a casa con el corazón en un puño, preguntándome si alguna vez sería algo más que su gran colega. Aquella noche en el sofá de Diego, cuando su móvil sonó y rompió el hechizo de su mano en mi rodilla, creí que todo se desmoronaría. Pero no fue así.
Unas semanas después, Diego apareció en mi piso, con el pelo revuelto y los ojos cansados, como si hubiera librado una batalla consigo mismo. Sin preámbulos, soltó una bomba: he roto con Elena. Mi respiración se cortó. ¿Por qué?, murmuré, temiendo la respuesta. Me miró, y por primera vez vi algo crudo, vulnerable, en esos ojos oscuros que siempre parecían guardar un secreto. Porque no puedo dejar de pensar en ti, Álvaro. Desde aquella noche en la tienda de campaña, desde todo eso. Antes de que pudiera procesarlo, se inclinó y me besó, un beso que llevaba el peso de todo lo que nunca nos habíamos atrevido a decir. Fue como si los Pirineos se derrumbaran, dejando solo ese momento, real, abrumador. Cuando se apartó, jadeando, sus ojos buscaban los míos, como si esperara que saliera corriendo. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a estallar. No podía creer que estuviera pasando. Diego, el hombre del que llevaba años enamorado, el que parecía inalcanzable, estaba allí, besándome. Pero una vocecita en mi cabeza, esa que siempre encontraba grietas en la felicidad, me susurraba que era demasiado bueno para ser verdad. Acababa de romper con Elena. ¿Y si solo era un impulso, un refugio tras una ruptura? ¿Y si no sentía lo mismo que yo? Quise creer en él, con todas mis fuerzas, pero el miedo seguía ahí, agazapado como un lobo en la oscuridad. Álvaro, dijo, con la voz temblando, he liado todo, ¿verdad? Sacudí la cabeza, incapaz de hablar, mis manos aún en sus hombros, como si temiera que desapareciera si lo soltaba. No has liado nada, logré decir, con la voz áspera. Pero, ¿estás seguro de esto? Bajó la mirada, y por un instante, temí que se echara atrás, que dijera que era un error. Pero alzó la vista, y había una chispa de determinación que nunca le había visto. No, no estoy seguro. Pero sé que no puedo seguir fingiendo. No contigo. Se sentó a mi lado en el sofá, y las palabras salieron a borbotones, desordenadas, como si las hubiera guardado demasiado tiempo. Me habló de aquella segunda noche en la tienda, cuando besé su cuello y susurré que lo quería. No estaba dormido, Álvaro, confesó, y mi corazón se detuvo. Oí todo. Tus palabras, tus besos. Sentí mi cara arder, una mezcla de vergüenza y pánico. ¿Por qué no dijiste nada?, murmuré, con la garganta apretada. Se encogió de hombros, con una sonrisa triste. Porque estaba perdido. Nunca había sentido algo así, no de esta manera. Y me dio miedo lo que significaba. Me contó cómo, después de esa noche, no durmió. Se quedó despierto en la oscuridad, con mi cuerpo contra el suyo, repasando cada momento de nuestra amistad. Las veces que lo apoyé en la uni, cuando se sentía un inútil con los exámenes. Los días que lo hice reír con alguna tontería mientras tomábamos cañas en Lavapiés. Las miradas que le lanzaba y que él fingía no ver. Siempre estabas ahí, Álvaro. Siempre. Y me di cuenta de que nadie más me hacía sentir como tú, dijo, jugueteando con el borde de su camiseta. Pero tú eras tan cuidadoso, tan reservado con lo que sentías. Pensé que si no hacía nada, tú tampoco lo harías. Así que decidí dar el primer paso. Esas palabras me dejaron sin aire. Diego, el hombre que creía fuera de mi alcance, había elegido dar un paso hacia mí, no por un impulso, sino porque lo había meditado, porque había sentido algo real. Nos miramos, y por primera vez, me sentí visto de verdad, no como el colega que siempre está ahí, sino como alguien que importaba. Nos besamos otra vez, más despacio, como si quisiéramos grabar cada segundo en la memoria. Sus manos encontraron mi cara, mi pelo, y sentí como años de deseo reprimido se deshacían en ese contacto. Fue como volver a casa después de un viaje largo, como encontrar un refugio en medio de una tormenta. Pero incluso en ese momento perfecto, había una sombra. Elena. Aunque Diego había roto con ella, sabía que no era tan simple. Elena no era solo una chica con la que salía de vez en cuando. Había estado en su vida, en su corazón, aunque fuera a rachas. Y ahora que estábamos cruzando el umbral de la amistad hacia algo más grande, más aterrador, no podía evitar preguntarme, ¿y si Elena volvía? ¿Y si Diego cambiaba de idea? Los días siguientes fueron como aprender a caminar de nuevo. No éramos solo amigos. Nos cogíamos de la mano a veces,
cuando nadie nos veía, en su piso o en el mío. Nos besábamos, primero con timidez, luego con más confianza. Pasábamos noches enteras hablando, riendo, descubriéndonos de una forma nueva. Pero siempre había una tensión, esa cuerda invisible que vibraba de un modo diferente. Diego era torpe a veces, como si estuviera descifrando sus propios sentimientos al mismo tiempo que yo. Nunca he hecho esto, ¿sabes?, me dijo una noche, riendo nervioso mientras cenábamos tortilla de patatas en mi cocina. Con un tío, quiero decir. Es nuevo. Sonreí, con el corazón hinchado, pero también sentía el peso de esa novedad. Para él, era un salto al vacío. Para mí, era la culminación de años de esperanza. Y luego estaba Elena, que seguía apareciendo como un eco. No en persona, no al principio, pero a través de mensajes. Diego me enseñaba su móvil a veces, molesto. No lo pilla, decía. Cree que podemos arreglarlo. Cada vez que hablaba de ella, una punzada de celos me retorcía el estómago. Elena representaba todo lo que temía, una vida donde Diego podía elegir lo fácil, lo normal, en lugar de lo que estábamos construyendo. Una noche, me enseñó un mensaje largo de ella, pidiéndole quedar para hablar. Me miró, dudando, y sentí que mi corazón se encogía. Ve, le dije, aunque cada palabra me quemaba. Si necesitas cerrar esa puerta, hazlo. Pero sé honesto contigo mismo. Fue a verla, y esas horas de espera fueron las más largas de mi vida. Me quedé en mi sofá, con una cerveza en la mano, mirando la pared, imaginando todos los escenarios posibles. ¿Y si cambiaba de opinión? ¿Y si se daba cuenta de que prefería estar con ella? Cuando volvió, entrada la noche, parecía agotado, pero había un brillo en sus ojos. Se acabó, Álvaro, dijo. De verdad. Le conté que estoy contigo. Mi corazón dio un vuelco. Se sentó a mi lado, tomó mi mano, y por primera vez, sentí que éramos algo real, no solo un intento. Estoy contigo, repitió, y esas palabras fueron como un ancla, sujetándome a la realidad. Nos abrazamos, y en ese momento, supe que, aunque el camino sería difícil, lo recorreríamos juntos. Aquellos primeros días tras el beso de Diego fueron como un sueño del que no quería despertar. Nos habíamos lanzado al vacío juntos, dejando atrás la etiqueta de amigos para convertirnos en algo más, algo que aún estábamos aprendiendo a nombrar. Pasábamos las noches acurrucados en mi sofá, viendo películas malas en Netflix o cocinando juntos en mi cocina de Malasaña, riendo mientras intentábamos no quemar las croquetas. Cada roce de sus manos, cada mirada suya, me hacía sentir vivo como nunca antes. Pero, aunque nuestro mundo parecía perfecto en esos momentos, el exterior no tardó en recordarnos que no todo sería tan fácil. La primera sombra cayó sobre Diego, y vino desde su trabajo en una multinacional tecnológica en el corredor de Lenares, un lugar donde las oficinas acristaladas y los equipos internacionales chocaban con la rigidez de un jefe que no aceptaba quién era Diego. Al principio, no noté nada extraño. Diego llegaba un poco más tarde a casa, con ojeras marcadas y un cansancio que achacaba al estrés de su curro como especialista en marketing estratégico. Trabajaba en el desarrollo de campañas globales para una empresa tecnológica en Alcobendas, un entorno moderno con vistas a la Sierra de Madrid, pero cargado de presión por los plazos y las expectativas. Yo, que pasaba mis días como analista financiero en las oficinas de Deloitte en Azca, rodeado de números, informes y reuniones con clientes corporativos, sabía lo que era lidiar con la intensidad de un trabajo exigente, así que no le di mayor importancia. Pero poco a poco, los signos se hicieron evidentes. Diego llegaba a nuestros encuentros, ya fuera una caña en Chueca o una noche en mi piso, con el ánimo apagado. Su sonrisa, esa que antes iluminaba cualquier habitación como las luces de la Gran Vía, parecía forzada, y sus hombros estaban tensos, como si cargara con algo más pesado que su mochila de los Pirineos. Al principio, no decía nada. Cenábamos, veíamos una peli, y él se acurrucaba contra mí, pero yo sentía que su cabeza estaba en otro lado. Una noche, después de un abrazo que pareció más distraído que de costumbre, no pude contenerme. Diego, ¿qué pasa? Estás hecho polvo, y no es solo el curro, ¿verdad? Dudó, jugueteando con la cuchara en el plato de tortilla de patatas que habíamos preparado. Luego, suspiró y lo soltó, con la voz baja,
como si le diera vergüenza. Sí, hay algo en el trabajo. No es fácil ahora mismo. Mi corazón se apretó. Lo miré, esperando que siguiera, y continuó, casi susurrando, mi jefe, vio una foto en mi móvil. Éramos nosotros, en los Pirineos, ya sabes, esa donde nos besamos. Lo dejé en la mesa durante una pausa en la sala de reuniones, y lo vio. Desde entonces, me está haciendo la vida imposible. Me carga con proyectos imposibles, me critica en las reuniones de estrategia global, pero sin decirlo directamente. Son comentarios como, hay gente que debería centrarse en los resultados y no en sus cosas personales, o, aquí somos un equipo profesional, no un lugar para experimentos. No me lo dice a la cara, pero todos en la oficina abierta lo pillan, especialmente cuando su voz resuena en las videoconferencias con el equipo de Londres. Sentí una rabia que me subía desde el estómago, mezclada con una tristeza que me pesaba como plomo. Diego, mi Diego, que siempre había sido un crack en su trabajo, diseñando estrategias que recordaban a las ideas brillantes que compartíamos en las aulas de economía de la Complutense, estaba siendo castigado por ser quien era, por estar conmigo. ¿Por qué no te valoran? Eres uno de los mejores en esa empresa, con tus campañas que siempre destacaban en los seminarios de la uni, dije, con la voz temblando. Se encogió de hombros, con una sonrisa amarga. No es por mi trabajo, Álvaro. Es por nosotros. Por ser, gay, o bi, o lo que sea. Mi jefe es un rancio de manual, no lo soporta. No puede echarme por las leyes, pero me está apretando para que me largue solo. Esas palabras fueron como un puñetazo. Pensé en todas las veces que había escondido mis sentimientos por miedo al rechazo. Desde aquellos días en la facultad donde todo empezó, y ahora era Diego quien pagaba el precio por ser valiente, por mostrarse tal como era en un entorno que debería ser profesional pero se volvía tóxico. Los días siguientes, me fue contando más detalles que me hacían hervir la sangre. Una vez, en una reunión de equipo en la sala principal de la empresa, su jefe le asignó una campaña internacional con un plazo ridículo, diciendo con tono sarcástico, Diego, tú que te gusta enfrentarte a retos personales, esto te vendrá bien. Todos rieron incómodos, pero Diego sintió la puya como un cuchillo, recordándome las discusiones grupales en la Complutense donde sus ideas siempre destacaban. Otra vez, durante una pausa en la zona de café, el jefe soltó a todo el mundo, hoy en día, la gente va aireando su vida privada por ahí, pero aquí se viene a generar resultados, ¿eh? Lo dijo mirando de reojo a Diego, que bajó la cabeza y siguió con lo suyo, aunque por dentro se rompía. Volvía a casa agotado, irritable, y a veces discutíamos por tonterías, que si no había fregado los platos, que si estaba muy callado. Era como si la presión del trabajo se colara en nuestro espacio, envenenándolo, trayendo ecos de aquellas noches de estudio en la uni donde soñábamos con conquistar el mundo. Una tarde, me llamó en medio del día, con la voz rota. Álvaro, hoy ha sido un infierno. Mi jefe me ha llevado a su despacho para decirme que mis estrategias no están a la altura, que me falta enfoque. Hasta sacó un error de una campaña de hace meses para echármelo en cara. Y luego, como quien no quiere la cosa, dijo, a lo mejor tus elecciones personales te están distrayendo. Casi le salto al cuello, pero me callé. Necesito este curro. Colgué el teléfono con el corazón en un puño, y esa noche, cuando llegó a mi piso, lo vi destrozado. Nos sentamos en el balcón, con una estrella Galicia en la mano, y lloró en silencio contra mi hombro. No sé qué hacer, Álvaro. Si sigo, me va a destrozar. Pero si me voy, ¿qué? Me encanta este trabajo, o al menos me encantaba antes de esto, como cuando salíamos de la Complutense con sueños de cambiar el mundo con nuestras ideas. Los conflictos no paraban. En una presentación con un cliente internacional en la sala de conferencias de la empresa, su jefe lo interrumpió constantemente, criticando cada diapositiva, aunque Diego había pasado noches enteras preparándola. No es lo bastante innovador, Diego. A lo mejor te falta inspiración últimamente, dijo, con un tono que cortaba como cristal. Los compañeros intercambiaron miradas incómodas, pero nadie dijo nada. Diego volvió a casa furioso, tirando su mochila al suelo. Es por nosotros, Álvaro, por esa maldita foto, me está castigando por estar contigo. Intenté calmarlo, le dije que podíamos denunciarlo, hablar con recursos humanos en esa oficina que debería proteger a sus empleados,
Pero él negaba con la cabeza. Los de recursos humanos son colegas suyos. Y no es directo, es todo tan sutil que parecería un paranoico si digo algo. Otro día, en una salida de equipo a un bar en Sol, Diego dudó en ir, pero se obligó para no parecer antisocial. Allí, su jefe soltó bromas pesadas sobre las modas de ahora y parejas modernas que hacen lo que les da la gana. Diego apretó los dientes, bebió su caña en silencio, pero cuando volvió a casa, me dijo, quería gritarle: Álvaro. Pero no puedo. No sin perderlo todo. Esos conflictos lo estaban cambiando. Estaba más distante, más amargado. Ya no nos besábamos tanto, ya no reíamos como antes. Me sentía culpable, como si mi amor por él lo estuviera destruyendo, recordándome cómo en la Complutense todo parecía posible sin estas barreras. Una noche, tras otra reunión donde su jefe lo humilló delante de todos por una estrategia, Diego llegó con una carta en la mano. Es mi renuncia, dijo, con la voz plana. No sé si entregarla. Si me quedo, voy a hundirme. Si me voy, vamos a pasarlo mal con el dinero, y no sé si encontraré otro curro pronto. Pero no puedo más, Álvaro. Lo miré, con el corazón encogido, viendo al hombre que amaba enfrentado a un dilema imposible: quedarse y soportar el acoso en esa multinacional que una vez fue su sueño postuniversitario, o marcharse y enfrentarse a lo desconocido. Esa noche, hablamos hasta la madrugada, abrazados en la cama, y sentí que nuestra cuerda invisible estaba más tensa que nunca, a punto de romperse bajo el peso de la realidad. La carta de renuncia que Diego sostenía aquella noche en mi piso era como una sentencia, un punto de inflexión que podía cambiarlo todo. Verlo tan roto, atrapado entre quedarse en una multinacional tecnológica que lo estaba destruyendo y arriesgarse a un futuro incierto, me partía el alma. Pero también me encendió algo por dentro: no iba a dejar que el hombre que amaba se hundiera. No después de todo lo que habíamos pasado. Desde aquellos días en la Complutense compartiendo apuntes hasta las noches en los Pirineos donde confesé mi amor, en susurros. Así que, mientras él dormía a mi lado, agotado tras nuestra charla hasta la madrugada, tomé una decisión. Iba a ayudarlo, aunque no supiera cómo. Y, por suerte, mi trabajo como analista financiero en Deloitte me había dado contactos, recursos y una perspectiva que podía aprovechar. No le dije nada a Diego al principio. Sabía que era orgulloso, que no aceptaría fácilmente una ayuda que sintiera como caridad. Pero en mi mundo de números y conexiones en el distrito financiero de Azca, tenía acceso a personas influyentes, incluidas algunas en el sector tecnológico donde Diego brillaba. Una compañera de la uni, Marta, ahora trabajaba en una empresa emergente en Madrid, una startup tecnológica en el barrio de Salamanca conocida por su ambiente inclusivo y sus campañas innovadoras. Había oído hablar de ellos en reuniones de networking. Valoraban el talento por encima de todo y tenían políticas claras contra la discriminación. Sin mencionárselo a Diego, contacté a Marta y le hablé de él, de sus habilidades en marketing estratégico, de las campañas que diseñaba con una creatividad que recordaba a nuestros días en la facultad. Mándame su currículum, Álvaro, y lo moveré por aquí, me dijo. No prometió nada, pero era un comienzo. Unos días después, Marta me llamó. Álvaro, he pasado el currículum de Diego a mi jefa. Quieren verlo para una entrevista. Es para un puesto de coordinador de campañas globales, justo lo suyo. ¿Le digo que se prepare? Mi corazón dio un salto. Le pedí que me diera un par de días para hablar con él, porque quería que la oportunidad pareciera orgánica, no algo que yo hubiera orquestado. Esa noche, mientras cenábamos unas tapas en un bar de Lavapiés, le mencioné, casualmente, que había oído de una startup en Salamanca que estaba buscando talento. Deberías echar un ojo, Diego. Tu perfil encaja como anillo al dedo, dije, fingiendo despreocupación. Me miró, con una mezcla de escepticismo y curiosidad. ¿Tú crees? No sé, estoy tan quemado que no me veo empezando de cero. Pero vi un brillo en sus ojos, una chispa de esperanza que no había visto en semanas. Lo convencí de enviar su currículum, y una semana después, lo llamaron para la entrevista. Fui con él hasta la puerta de la oficina, una sede moderna con paredes de cristal y plantas colgantes, muy distinta al ambiente frío de su empresa actual. Estaba nervioso, ajustándose la camisa como si fuera a un examen de la Complutense. Vas a arrasar, Diego.
Eres el mejor en esto, le dije, dándole un apretón en el hombro. Me sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, era una sonrisa genuina, como la de aquellos días en la uni cuando planeábamos conquistar el mundo. La entrevista fue un éxito. Al día siguiente, me llamó eufórico: Álvaro, me quieren. Es un equipo increíble, nada que ver con el infierno de ahora. Y la jefa dijo que les encanta mi enfoque creativo. Me han ofrecido el puesto. No pude evitar reírme, contagiado por su entusiasmo. Te lo dije, crack, respondí, aunque por dentro me sentía aliviado, como si me hubiera quitado un peso de encima. Diego presentó su renuncia en la multinacional al día siguiente. No fue fácil. Su jefe intentó retenerlo con falsas promesas de mejorar las cosas, pero Diego fue firme. Ya no me pillas, me dijo después, riendo, mientras me contaba cómo el jefe se quedó con cara de póker al verlo salir por la puerta. Empezó en la startup una semana después, y el cambio fue como un amanecer tras una tormenta. Volvía a casa con historias de compañeros que lo respetaban, de proyectos que lo entusiasmaban, de un ambiente donde podía ser el mismo sin miedo. Es como volver a la uni, Álvaro, pero con sueldo, bromeó una noche mientras compartíamos un plato de patatas bravas en un bar de Chueca. Su risa, esa risa que me había enamorado en los Pirineos, estaba de vuelta, más fuerte que nunca. Un mes después, Diego me sorprendió con una invitación. La empresa hace una fiesta este viernes, en un local en Salamanca. Quiero que vengas, Álvaro. Quiero presentarte como mi pareja. Mi corazón dio un vuelco. Nunca habíamos sido tan abiertos en público, siempre cuidadosos, temerosos de las miradas. Pero en sus ojos vi una seguridad que me desarmó. ¿Estás seguro?, pregunté, con la voz temblando. Me tomó de la mano, sonriendo. Nunca he estado más seguro. Quiero que todos sepan que estoy contigo. Esa noche, en la fiesta, caminamos de la mano entre sus compañeros, bajo luces cálidas y música suave. Diego me presentó con orgullo: este es Álvaro, mi novio. Nadie pestañeó, nadie juzgó. Nos ofrecieron copas, nos hicieron reír, y por primera vez, sentí que nuestro amor no tenía que esconderse. Esa noche, mientras volvíamos a mi piso, caminando por las calles de Madrid con el aire fresco de octubre, me abrazó bajo una farola. Gracias, Álvaro, susurró. Por no rendirte conmigo, por estar siempre ahí. Lo miré, con el corazón lleno. Siempre estaré, Diego. Desde la Complutense hasta donde quieras llegar. Nos besamos, y en ese momento, supe que nuestra cuerda invisible, la que había temblado bajo tantas tormentas, era ahora más fuerte que nunca. El futuro no era perfecto, pero era nuestro, y lo construiríamos juntos, paso a paso, como las rutas que tanto amábamos.